Nueva York, 1987. El American Stock Exchange no es un edificio, es una jungla. Gritos, sudor, testosterona. Cientos de hombres con trajes se empujan, se insultan y confían su instinto animal para mover millones de dólares en segundos. No hay silencio, no hay orden, solo caos humano, visceral, primitivo. Y entonces ocurre algo extraño. Por el pasillo central camina un hombre que no grita, no gesticula, no suda. En sus manos no lleva una libreta. Lleva una maleta negra. De ella salen cables, una pantalla monocromática, una computadora portátil, soldada por él mismo en la mesa de su cocina. Los guardias lo miran con desconfianza. Los traders se ríen. Algunos directamente lo insultan. No hay reglas que lo prohíban, porque nadie había sido lo suficientemente loco o brillante como para intentar meter un cerebro digital en el corazón del capitalismo. Ese hombre se llama Thomas Peterffy, y en el momento exacto en que presiona la primera tecla, acaba de firmar la sentencia de muerte del Wall Street tradicional. Bienvenidos a Emprendedores Podcast. Hoy vamos a diseccionar la historia del inmigrante que hackeó el sistema financiero y convirtió a los humanos en el eslabón débil del mercado. Esta no es solo la historia de cómo un refugiado de la Hungría socialista llegó a Estados Unidos con $100 y terminó con una fortuna de 25.000 millones. Esta es la historia de una traición sistemática a la ineficiencia humana. Nos han dicho que el éxito en los negocios requiere carisma, contactos y una gran sonrisa. Thomas Peterffy probó que eso es mentira. Él no sabía hablar inglés, pero entendía el código. Él no tenía amigos en la élite, pero tenía algoritmos que no dormían, no se cansaban y, sobre todo, no cometían errores. En los próximos 30 minutos vamos a revelar el manual del hombre que automatizó la codicia. Vamos a descubrir cómo convirtió un dedo mecánico en su arma más letal, por qué la bolsa de valores intentó prohibir su tecnología y cómo construyó Interactive Brokers, el imperio que hoy sostiene la arquitectura del dinero global. Prepárate, porque hoy vas a aprender que en una habitación llena de gente gritando, el que programa en silencio termina quedándose con todo el botín. Para entender al hombre que automatizó Wall Street, primero debemos entender al niño que sobrevivió a la asfixia del colectivismo. Thomas Peterffy no nació en una cuna de oro. Nació en el sótano de un hospital de Budapest en 1944, mientras los proyectiles rusos hacían temblar las paredes. Su primer aliento fue aire cargado de pólvora y miedo. Creció en la Hungría socialista de la posguerra, un lugar donde la ambición individual no solo era sospechosa, sino peligrosa. En el sistema soviético, la eficiencia era el enemigo. Si trabajabas más rápido que los demás, no recibías un ascenso. Recibías el desprecio de tus compañeros y la vigilancia del Estado. Peterffy vio cómo la burocracia aplastaba la lógica día tras día. Observó a su alrededor un mundo de colas interminables por un trozo de pan, donde nadie se esforzaba porque el sistema no permitía que nadie destacara. Esta fue su primera gran lección sobre la arquitectura de la realidad. Un sistema mal diseñado corrompe cualquier esfuerzo humano. Peterffy desarrolló una alergia visceral a la ineficiencia. Aprendió que cuando las reglas son absurdas, el esfuerzo es inútil. Por eso, cuando escapó a Nueva York en 1965, a los 21 años, no llegó buscando solo el sueño americano de las películas. Llegó buscando un refugio donde la lógica fuera la ley suprema, pero el aterrizaje en la libertad fue brutal. Imagínalo, un joven flaco, con los bolsillos vacíos y un inglés inexistente. En las entrevistas de trabajo, Thomas era un fantasma. Las palabras se le atascaban en la garganta, pero el destino tiene una forma extraña de colocar las piezas. Consiguió un empleo básico en una firma de ingeniería civil, y en un rincón de la oficina encontró su primer amor, una computadora Olivetti. En aquel entonces, la programación era una disciplina mística
casi prohibida. No había tutoriales, no había internet, solo había manuales técnicos y lógica pura. Fue en ese momento cuando Thomas Peterffy experimentó una epifanía que cambiaría la historia de las finanzas. Descubrió que aunque no podía comunicarse con los neoyorquinos, podía comunicarse perfectamente con las máquinas. El inglés era un lenguaje traicionero, estaba lleno de modismos, dobles sentidos y emociones que él no comprendía, pero el Fortran, el lenguaje de programación, era la honestidad encarnada. En el código no hay mentiras, no hay burocracia y no hay política. O el programa funciona o falla. No hay puntos medios. Mientras sus compañeros ingenieros pasaban semanas haciendo cálculos manuales con reglas de cálculo y lápices, Thomas se quedaba hasta la madrugada programando la solución. Lo que a un humano le tomaba 100 horas, a su código le tomaba 10 segundos. Aquí nació su gran traición. Thomas dejó de creer en la palabra de los hombres y empezó a confiar exclusivamente en la soberanía del algoritmo. Se dio cuenta de que el mundo real no era más que un conjunto masivo de problemas de ingeniería esperando ser automatizados. Y si podía automatizar el diseño de un puente, ¿por qué no automatizar el flujo del dinero? Peterffy vio a Wall Street desde la distancia, no como un templo de las finanzas, sino como un mercado de agricultores ruidosos e ineficientes que operaban con gritos porque no tenían la capacidad de procesar datos. Decidió que su vida ya no dependería de la aprobación de un sistema político o del capricho de un jefe. Su libertad estaría escrita en líneas de código. Había pasado de ser un refugiado sin voz en un sótano bombardeado, a ser el único hombre en la habitación que hablaba el idioma del futuro. La automatización no era una herramienta de negocios, era su venganza personal contra el caos del pasado. Thomas Peterffy no iba a jugar al capitalismo, iba a reprogramarlo desde sus cimientos. En 1977, Thomas Peterffy hizo algo que sus colegas ingenieros consideraron un suicidio profesional. Renunció a su empleo estable para comprar un asiento en el American Stock Exchange. Pero no entró allí para ser un inversor más. Entró con la mentalidad de un cazador que ha detectado una falla estructural en una presa gigante. En aquellos años, el parqué de Wall Street era un circo romano. Se creía que para tener éxito necesitabas sangre caliente, un instinto animal y la capacidad de gritar más fuerte que el hombre de al lado. Los operadores veteranos se jactaban de su olfato para el mercado. Pero cuando Peterffy observó ese caos, no vio genios de las finanzas. Vio algo mucho más simple y patético. Vio ineficiencia. Vio a miles de personas tratando de resolver ecuaciones complejas en su cabeza, mientras el sudor les nublaba la vista. Aquí es donde ocurre su gran traición al sistema establecido. Mientras los demás confiaban en su intuición, Peterffy confiaba en la estadística. Se dio cuenta de que el precio de las opciones seguía patrones matemáticos que ningún cerebro humano, por muy rápido que fuera, podía procesar en tiempo real. Así que hizo lo impensable. Empezó a llevar sus propios modelos matemáticos impresos en hojas de papel, calculados la noche anterior por su computadora. Imaginen la escena. Los grandes varones del parqué se burlaban de él. Lo llamaban el húngaro loco, que miraba papeles en lugar de mirar al mercado. Pero la burla se convirtió en silencio cuando Peterffy empezó a ganar. Y no ganaba por suerte, ganaba por arbitraje. Si el mercado decía que algo valía 10, pero su modelo matemático, alimentado por la lógica pura, decía que valía 10-20, Thomas compraba sin dudar. No era una apuesta, era una ejecución. Pero Peterffy sabía que el papel era lento. El mundo se movía en segundos y él necesitaba milisegundos. Fue entonces cuando diseñó la caja negra. Contrató a un grupo de ingenieros y en el más absoluto secreto construyeron las primeras tabletas de mano de la historia. Eran dispositivos toscos, con pantallas verdes y botones ruidosos, pero eran armas de destrucción masiva para el mercado tradicional. Cuando sus empleados entraron al parqué con esas máquinas, la ventaja fue tan injusta
que parecía un truco de magia. Mientras un operador humano tardaba 15 segundos en calcular un precio, la máquina de Peter Fee lo hacía en menos de uno. Estaba extrayendo dinero del sistema, como si fuera una aspiradora digital. Los veteranos de Wall Street, aquellos que llevaban 30 años en el negocio, vieron cómo sus fortunas se evaporaban ante un hombre que ni siquiera los miraba a los ojos, porque estaba demasiado ocupado mirando una pantalla. Esta es la lección de poder de este bloque. La intuición es el consuelo de los que no tienen datos. Peter Fee no fue a Wall Street a hacer amigos ni a integrarse en la cultura, fue a demostrar que el instinto humano es un error de software. Al introducir la computadora en el piso de remates, Peter Fee no solo se hizo rico, cometió el acto de traición definitivo, le arrebató el mercado a los hombres y se lo entregó a las máquinas. El olfato de Wall Street había muerto y Thomas Peter Fee sostenía el arma humeante. La victoria de Thomas Peter Fee no iba a ser aceptada sin resistencia. En los pasillos del American Stock Exchange, el odio hacia el húngaro de las máquinas empezó a fermentar. Los operadores tradicionales, aquellos que habían dominado el parqué durante décadas con nada más que su voz y sus contactos, estaban perdiendo fortunas. No podían competir con la velocidad de la luz, así que hicieron lo que cualquier sistema obsoleto hace cuando se siente amenazado. Intentaron cambiar las reglas para prohibir el futuro. Unos día, la directiva de la bolsa emitió un comunicado devastador. Se prohibía terminantemente el uso de cualquier pantalla digital en el piso de remates. El argumento oficial era la seguridad y la transparencia, pero la realidad era una ejecución pública de la ventaja de Peter Fee. Querían obligarlo a volver al papel y al lápiz. Querían arrastrarlo de nuevo al fango de la lentitud humana, donde ellos todavía tenían una oportunidad de ganar. Pero aquí es donde la mente de Peter Fee reveló su verdadera naturaleza. Él no era solo un programador, era un estratega que entendía que los sistemas tienen grietas. Thomas leyó el nuevo reglamento palabra por palabra. El reglamento decía que el operador debía introducir la orden manualmente y que no podía haber una pantalla digital a la vista. No decía nada sobre lo que el operador podía tener detrás de la mano. En una demostración de audacia técnica que hoy parece de película, Peter Fee diseñó un sistema de contraataque. Si la bolsa exigía que un humano presionara las teclas, él construiría un humano artificial. Diseñó una computadora que se escondía debajo del traje de sus empleados, conectada a una serie de cables que bajaban por sus brazos hasta un teclado oculto. Pero eso no era suficiente. Para cumplir con la ley y seguir siendo el más rápido, construyó una serie de dedos mecánicos neumáticos. La escena era surrealista. Los operadores de Peter Fee se quedaban quietos, con las manos sobre el teclado, mientras un mecanismo de aire comprimido pulsaba las teclas a una velocidad que ningún dedo de carne y hueso podría igualar. Era un hackeo físico del sistema. Thomas no rompió la ley. La humilló usando su propia lógica. Estaba enviando un mensaje claro a Wall Street. Podéis prohibir mis pantallas, pero no podéis prohibir mi cerebro. La bolsa desesperada volvió a prohibir los cables. Entonces Peter Fee dio el salto definitivo. Si no le dejaban operar en el parqué con máquinas, construiría su propio parqué digital fuera de sus muros. Esta fue la gran traición al establecimiento. Peter Fee entendió que no necesitaba el permiso de los hombres de traje para crear riqueza. Empezó a conectar sus computadoras directamente a los centros de datos, saltándose el ruido, los gritos y la burocracia del piso físico. Al intentar frenarlo, la bolsa solo logró acelerar su evolución. Peter Fee pasó de ser un operador con una ventaja técnica a ser el arquitecto de una red global de trading. Había descubierto que el poder real no reside en el lugar donde la gente grita, sino en el lugar donde los datos fluyen. Mientras los directivos de la bolsa celebraban sus pequeñas victorias legales, Thomas Peter Fee estaba terminando de programar el código que pocos años después haría que todo el edificio de la bolsa de valores
fuera sencillamente irrelevante. Estaban haciendo la era del trading de alta frecuencia, y él era el único dueño de las llaves. En la década 1990 de los 90, Thomas Peterffy tomó una decisión que los grandes bancos de inversión consideraron una locura, pero que en realidad era su jugada más agresiva hasta la fecha. Decidió abrir las puertas de su fortaleza digital. Tras años de usar sus algoritmos exclusivamente para amasar su propia fortuna, fundó Interactive Brokers. Su objetivo no era simplemente crear una agencia de corretaje. Su objetivo era exterminar la ineficiencia de los intermediarios, que durante siglos habían cobrado peajes excesivos por mover el dinero del mundo. Esta fue la traición a la casta financiera. Peterffy entendió que el sistema bancario tradicional funcionaba como una aristocracia cerrada, donde los brokers de traje caro y almuerzos de 3 horas vivían de las migajas que les robaban a sus clientes en forma de comisiones ocultas y ejecuciones lentas. Thomas decidió que el código podía hacer ese trabajo mejor, más rápido y sobre todo por una fracción del costo. Al digitalizar el acceso al mercado, no solo estaba ofreciendo un servicio, estaba lanzando una granada en el centro del modelo de negocio de Goldman Sachs y Morgan Stanley. La filosofía de Interactive Brokers era un reflejo de la personalidad de su fundador: cero carisma, máxima eficiencia. En las oficinas de Peterffy no había departamentos de marketing glamurosos ni equipos de ventas agresivos, solo había ingenieros. Su modelo de negocio era radicalmente simple. Si podemos automatizar el proceso, el costo cae a cero. Si el costo cae a cero, el cliente gana y nosotros dominamos el volumen. Peterffy no buscaba convencer a los inversores con palabras. Los convencía con la fría brutalidad de los números, pero el camino no fue fácil. Los gigantes de Wall Street intentaron asfixiarlo, le negaron el acceso a ciertas redes, trataron de desprestigiar su plataforma llamándola fría y mecánica, y presionaron a los reguladores para que auditaran cada línea de su código. Sin embargo, no entendían que Peterffy ya había ganado porque jugaba en un tablero que ellos ni siquiera podían ver. Mientras los bancos dependían de ejércitos de empleados humanos propensos al error, al cansancio y a la codicia, el imperio de Thomas funcionaba con una precisión quirúrgica las 24 horas del día. Lo que Peterffy logró con Interactive Brokers fue la democratización del poder técnico. Permitió que un inversor individual en cualquier lugar del planeta tuviera las mismas herramientas de ejecución que un fondo de cobertura de $1.000 millones. Fue un acto de justicia poética. El hombre que había sido silenciado por un sistema totalitario en Hungría estaba ahora silenciando a la élite de Wall Street a través de la transparencia de los datos. La lección de este bloque es que el poder real no se hereda ni se pide prestado. Se construye eliminando la fricción. Peterffy no necesitó el permiso de la élite financiera para sentarse a su mesa. Construyó una mesa digital tan eficiente que la élite no tuvo más remedio que empezar a usar sus sistemas. Había convertido la programación en el arma definitiva contra la corrupción de la burocracia, demostrando que en el siglo XXI el que controla el flujo de los datos es quien realmente redacta las leyes del mercado. Para Thomas Peterffy, la automatización no es solo una estrategia de negocios, es una filosofía de vida. Existe una regla inquebrantable que rige cada hora de su tiempo y cada rincón de su imperio, una máxima que él denomina su código de supervivencia. Si tienes que hacer algo más de 3 veces, automatízalo. Para la mayoría de las personas, esta frase suena a consejo de productividad, pero para Peterffy es una forma de traicionar a la mortalidad. Él entiende que el tiempo humano es el activo más escaso y que malgastarlo en tareas repetitivas es un pecado contra la inteligencia. Esta mentalidad lo llevó a construir una cultura empresarial que muchos considerarían inhumana. Sus oficinas no se premia el esfuerzo por el simple hecho de esforzarse, se premia la eliminación del trabajo. Peterffy
desprecia la complacencia de los empleados que se sienten productivos estando ocupados. Él busca al programador que odia trabajar tanto que escribe un código para que haga su trabajo por él. Esta es la traición al esfuerzo manual. La idea de que si una tarea puede ser descrita con lógica, no debería ser tocada por manos humanas. Incluso a sus 80 años, Peter Phi opera con esta frialdad binaria. Se cuenta que pasa sus mañanas analizando los flujos de datos de su empresa, buscando fricción. Donde un CEO tradicional vería un departamento que funciona, él ve un conjunto de procesos que todavía dependen demasiado del juicio humano. Su obsesión es convertir cada decisión, cada movimiento y cada riesgo en una línea de código que pueda ejecutarse sin supervisión. Para Thomas, un imperio que necesita que su dueño esté presente para funcionar es un imperio fallido. Esta filosofía lo alejó de la filantropía tradicional y de la vida social de la élite. Mientras otros billonarios asisten a galas y buscan la validación de la prensa, Peter Phi se mantiene en su búnker de datos. Él no quiere ser amado, quiere ser eficiente. Entiende que las emociones son ruido en el sistema. Por eso, su mayor éxito no es la cifra en su cuenta bancaria, sino la creación de una máquina que respira, piensa y crece de manera autónoma. La lección de este bloque es que la verdadera maestría no consiste en hacer más, sino en diseñar sistemas que te permitan hacer menos. Thomas Peter Phi no posee un negocio, posee un organismo digital que ha traicionado la necesidad del descanso, la duda y el error, operando a una escala que ningún humano podría soñar con alcanzar por sí solo. Hoy, el mundo de las finanzas es un campo de batalla invisible donde los humanos ya no están invitados. Más del 70% de las transacciones en los mercados globales son ejecutadas por algoritmos que operan en microsegundos, una escala de tiempo que el cerebro humano es físicamente incapaz de percibir. Este es el mundo que Thomas Peter Phi creó. Él fue el primer dominó en caer, el hombre que encendió la mecha del trading de alta frecuencia, HFT. Pero en la cima de su imperio, Peter Phi ha comenzado a emitir una advertencia que hiela la sangre a los inversores tradicionales. La máquina que él mismo construyó se ha vuelto tan poderosa que podría ser incontrolable. Esta es la traición de la creación. Peter Phi, el hombre que pasó su vida eliminando el error humano, ahora observa con preocupación un mercado donde no hay filtros emocionales que detengan el pánico algorítmico. En un mundo de trading automatizado, un error en una línea de código puede borrar billones de dólares en segundos, como ocurrió en el famoso Flash Crash. Thomas sabe que al quitarle el volante a las personas, hemos ganado eficiencia, pero hemos perdido la capacidad de frenar ante el abismo. El sistema es ahora una red neuronal global que se alimenta de sí misma, operando a una velocidad donde la lógica y el caos son indistinguibles. Sin embargo, a pesar de sus advertencias, Peter Phi no retrocede. Sigue optimizando, sigue conectando cables de fibra óptica bajo los océanos y sigue buscando el siguiente microsegundo de ventaja. Para él, el progreso no es una opción, es un imperativo biológico. El legado de Peter Phi no es solo una plataforma de inversión o una cuenta bancaria masiva, es la prueba de que el futuro pertenece a los arquitectos de sistemas. Él nos ha demostrado que en la carrera por el poder, la velocidad no es solo una ventaja, es la única regla que importa. Hemos pasado de los gritos en el parqué a la frialdad de los centros de datos en los suburbios de Nueva Jersey. La historia de Thomas Peter Phi es la crónica de una transición de especies, del inversor de instinto al inversor de código. Él fue quien rompió el viejo mundo para construir uno nuevo, uno donde el dinero ya no es papel, sino información en movimiento constante. Al final, el hombre que llegó sin poder hablar inglés terminó escribiendo el lenguaje en el que hoy se comunica toda la riqueza del planeta. La pregunta no es si el sistema es justo, la pregunta es si tu sistema es lo suficientemente rápido
para sobrevivir en el mundo que Peterffy diseñó. Thomas Peterffy es quizás el billonario más importante del que nunca has oído hablar. No tiene el carisma de Elon Musk ni la presencia mediática de Donald Trump, pero su código fluye por las venas de cada transacción que ocurre en el planeta. Su vida nos deja una lección brutal que la mayoría de la gente prefiere ignorar. El éxito no es el resultado de la pasión, sino de la arquitectura. A lo largo de estos 30 minutos hemos visto cómo un hombre traicionó todo lo que se suponía que debía hacer. Traicionó el destino de pobreza en una Hungría comunista. Traicionó la tradición de los gritos y el instinto en Wall Street. Y finalmente, traicionó la necesidad de la intervención humana para crear riqueza. Peterffy no buscó adaptarse al mundo. Construyó una máquina tan eficiente que el mundo no tuvo más remedio que adaptarse a él. Si algo debemos extraer del método Peterffy, son 3 pilares innegociables. Primero, la lógica es el único lenguaje universal. No importa de dónde vengas o si no hablas el idioma local. Si puedes encontrar la estructura matemática de un problema, tienes la llave de su solución. Segundo, la ineficiencia es una transferencia de riqueza. Cada vez que algo se hace de forma manual, lenta o emocional, se está perdiendo dinero. Peterffy se hizo billonario simplemente quedándose con el cambio que el resto del mundo tiraba por la borda debido a su propia lentitud. Y tercero, automatizar es liberar. Thomas no automatizó Wall Street porque amara a las máquinas. Lo hizo porque valoraba tanto su libertad, que no estaba dispuesto a desperdiciar su vida haciendo tareas que un microchip podía hacer mejor. La historia de Peterffy nos obliga a mirarnos al espejo y hacernos la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué partes de tu vida estás operando todavía de forma manual? ¿En qué áreas sigues confiando en un instinto que solo es una excusa para no mirar los datos? El mundo de hoy, el mundo que Peterffy ayudó a programar, no perdona la pausa. Es un mundo que se mueve a la velocidad de la fibra óptica, donde el error humano ya no es una anécdota, sino una debilidad fatal. Puedes quejarte de la frialdad de los algoritmos o puedes aprender a escribirlos. Puedes ser la víctima de la automatización o puedes ser su arquitecto. Thomas Peterffy llegó a Estados Unidos sin nada y hoy es dueño de un imperio invisible que no duerme. Él probó que, en la gran partida de ajedrez de la historia, los que ganan no son los que juegan mejor, sino los que diseñan el tablero.